¿Me dicen, por favor, cuando se vea la pantalla? Ya se ve, Doc. Ya se ve, Doc. Vale, vamos con la última. La última del día. Hoy vamos a ver proteínas. Proteínas está más sencilla, ¿sale? Las proteínas son un chorro de biomoléculas formadas por la repetición de 5.000 aminoácidos. Entonces, los aminoácidos los tenemos de que clasificar según el tipo de proteínas que formen. Y tenemos holoproteínas y heteroproteínas. Las holoproteínas son proteínas formadas solamente por aminoácidos, mientras que las heteroproteínas son proteínas conjugadas con otros componentes. Por ejemplo, podemos mezclar proteínas con azúcares y entonces tenemos glucoproteínas. Podemos mezclar proteínas con grasas y tenemos lipoproteínas. Podemos mezclar proteínas con ácidos nucleicos y entonces tenemos nucleoproteínas. Y podemos también mezclar las proteínas con células cromafines y entonces tendremos cromoproteínas. Bueno, vamos a la siguiente. Las proteínas como tal van a tener un chorro de funciones. Van a tener una función reguladora, primeramente, y esta función reguladora va a estar dada más por enzimas. Las enzimas van a controlar la velocidad de acción del metabolismo. Las enzimas son aquellas que van a permitir que alguna reacción en el cuerpo se lleve más rápido y que se aceleren los procesos metabólicos. También las proteínas van a tener una función hormonal. Por ejemplo, la insulina va a tener una función hormonal. La insulina va a regular la secreción de productos endocrinos, es decir, va a regular el total de glucosa que hay en la sangre. También vamos a tener proteínas con función estructural, como la tubulina, ¿recuerdan? La tubulina va a estar principalmente implicada en la constitución del citoesqueleto. Y también vamos a tener proteínas contráctiles como la actina y la miosina, que al interactuar una con la otra, pues van a favorecer la contracción y la extensión de cada uno de los músculos. Entonces van a tener diferentes funciones las proteínas. Como función estructural tenemos el colágeno, que va a ser uno de los componentes que va a favorecer la estructura de nuestro cuerpo. Actina y la miosina, que ya hemos visto que va a favorecer el movimiento. De función inmune, las células como tal inmunológicas, los linfocitos, van a estar presentes también en este ejemplo. De función hormonal, la hormona del crecimiento, que también va a ser parte de una de las proteínas. Y también las proteínas pueden transportar nutrientes como la hemoglobina. Entonces, las proteínas, pues vamos a ver que van a estar en prácticamente todo en su cuerpo y van a cumplir diferentes funciones. Y para que se forme una proteína, pues debemos tener aminoácidos. Los aminoácidos no es más que la unión de un grupo ácido, que es un COOH, un grupo amino o NH2 y una cadena radical. Esta cadena radical es la que nos va a importar, que va a ser la diferente en cada diferente aminoácido y es la que le va a dar la estructura y el nombre a cada uno de los aminoácidos. Nosotros vamos a ver que todos los aminoácidos prácticamente van a ser iguales. Si se dan cuenta, la estructura química de abajo pues va a permanecer igual siempre. Sin embargo, el grupo variable, que es la zona amarilla, pues es la que va a cambiar, siendo la glicina diferente a la alanina y diferente a la valina, y así sucesivamente entre todos ellos. Tenemos 20 aminoácidos totales que se conocen, que tienen una función biológica.
son 10 aminoácidos esenciales y 10 no esenciales. Partiendo de la función y de las características anteriores de esencial y no esencial, ¿a qué creen que se deba el nombre de esencial y no esencial? En si el cuerpo las puede producir o no. Exactamente. Entonces, los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo no puede producir y se necesitan consumir, y los aminoácidos no esenciales son aquellos que el cuerpo sí puede producir. Entonces, eso les toca investigar a ustedes. ¿Cuáles son los 10 aminoácidos esenciales y cuáles son los 10 aminoácidos no esenciales? Las proteínas como tal van a tener 4 diferentes tipos de estructura. La estructura primaria va a ser una estructura de una secuencia muy larga de aminoácidos. Es decir, todos los aminoácidos van a estar uno seguido del otro, formando como si fuera una cadena de uvas o como si fueran las cuentas de un rosario. Todas las proteínas, absolutamente todas las proteínas van a presentar una estructura primaria. Y ya, de ahí en fuera, si tienen alguna otra función, es que van a adoptar una forma secundaria, terciaria o cuaternaria. Pero para hacer estructura cuaternaria tuvieron que haber sido estructura primaria. Para hacer estructura terciaria tuvieron que haber sido primero una estructura primaria. Entonces, es lo más importante. La estructura secundaria de las proteínas, aparte de que va a ser una estructura donde los aminoácidos van a estar uno atrás del otro, pues ya van a adoptar una configuración en el espacio. Imaginemos que estos son 2D. Es una imagen 2D donde no cobran como tal una dimensión. Y esa estructura ya tiene dimensión. Dentro de estas dimensiones vamos a tener dos que se conocen muy bien. La hoja plegada, que va a tener como una forma de acordeón, y la hélice alfa o alfa hélice, que va a tener una forma como discoidal. La forma alfa hélice va a ser una estructura rígida que se va a formar cuando la cadena polipeptídica se retuerce hacia la derecha. Por eso va a ser como un gusanito. Es el que ven del lado derecho. Y bueno, básicamente así ves cómo van a ser la estructura de las proteínas. Se van a formar enlaces de hidrógeno entre el grupo N y entre el grupo H de cada aminoácido y del grupo carboxilo. Entonces, esto es lo que les va a permitir que se pleguen una con otra. ¿Por qué? Por la interacción del grupo N y del grupo H. Bueno. La estructura terciaria, aparte de que ya dejó de ser lineal, ya dejó de ser plegada en alfa hélice o en hoja plegada, pues ahora se va a llamar terciaria porque va a adaptar una disposición tridimensional, como si fuera en 3D. Y ya entonces esta composición lo que va a permitir es que ya las uniones que antes se tenían en esta estructura entre el grupo N y el grupo H, pues ahora se van a permitir las relaciones entre el grupo N y el grupo H en la gran mayoría de los elementos, pues que ya todos se pegan con todos. Y un ejemplo es la mioglobina, que la mioglobina es como tal la proteína que se encuentra en el músculo y que va a permitir la oxigenación también del músculo. Finalmente tenemos la estructura cuaternaria de las proteínas. Ya la estructura cuaternaria es algo más o menos como cuando ustedes tienen sus audífonos y los sacan de su mochila y se los quieren volver a poner. Pues es algo así, es una bola ya como tal bien enredada, que está tan enredada porque tiene la interacción de los grupos N y de los grupos H, o sea, de los grupos hidroxilo y del grupo amino, pues están plegados unos con otros y no permiten como tal que estén de forma plana, sino que ya todos reaccionan entre sí. No todas las proteínas tienen estructura cuaternaria, sin embargo, la gran mayoría de las proteínas con alguna función biológica tienen una estructura cuaternaria. Por ejemplo, puede ser la hemoglobina. Entonces, el enlace peptídico es el enlace que va a permitir que un aminoácido y otro aminoácido pues se junten. ¿Sale? Y el enlace peptídico pues va a producirse cuando un grupo carboxilo interacciona con el grupo amino de otro aminoácido. Y esta unión va a provocar la eliminación de una molécula de agua. Entonces,
para que podamos tener una larga unión de aminoácidos, pues también necesitamos una larga unión de muchos enlaces peptídicos. Y como tal, en su comportamiento químico de las proteínas son anfóteras. Es decir, las proteínas se pueden comportar como ácidos y como bases, dependiendo del pH que se encuentre. Entonces, se van a conocer también como amortiguadores. ¿Por qué? Porque si están en un medio ácido, pueden alcalinizarlo y de cierta manera neutralizarlo, o si están en un medio alcalino, pues también pueden acidificarlo. La solubilidad de las proteínas depende del pH. Es algo, pues, sencillo. Y las proteínas pueden perder sus funciones. Esta fue una pregunta del examen de admisión del año pasado. Les preguntaron, ¿cuáles son las características de la desnaturalización de una proteína? Bueno, ahí les va. Las proteínas se pueden desnaturalizar de tres formas. Si hay cambios de temperatura, si hay cambios de pH o si hay radiación ultravioleta. Cualquiera de los tres fenómenos que sucedan van a hacer que las interacciones entre los grupos N y los grupos H se pierdan, ya no se vuelvan a convertir, y entonces esto haga que de ser una proteína cuaternaria, pues sea una proteína primaria, por ejemplo. Y ya la destrucción pues ya va a provocar pues una separación que ya va a ser irreversible. Es decir, que ya no se va a poder componer. Y pues hasta aquí llegaría todo. Como tal, es un pequeño resumen. Para recordar, la estructura primaria de las proteínas es una secuencia de una larga cadena de aminoácidos menos de 50, porque ya cuando llegamos a 50 ya hablamos de proteína, ¿vale? La estructura secundaria la vamos a ver en dos tipos, como hoja plegada, como alfa hélice. Esto depende de cómo sean las interacciones. Si son muy constantes, las vamos a tener como una alfa hélice. Si no son tan constantes, las vamos a tener como una hoja plegada. Posteriormente, la estructura terciaria de las proteínas va a producirse cuando las atracciones van a estar entre las alfa hélices y las hojas plegadas, es decir, es como si se formara una mezcla de las alfa hélices y de las hojas plegadas de las secundarias. Pues bueno, imaginen que juntamos las dos estructuras y formamos una estructura terciaria. Y la estructura cuaternaria es cuando todos tienen afinidad con todos y entonces se vuelve un enredadijo. Y ya, eso es todo. Y es lo que deben de saber y es lo más importante para su examen. ¿Tienen alguna duda?